Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la grabación de la sexta sesión del cuarto semestre del seminario multidisciplinario sobre Video Game Studies. Mi nombre es Antonio Domínguez, soy el coordinador de este proyecto. En esta ocasión revisamos Yo no juego videojuegos, un texto de mi autoría, en el cual, a partir de una investigación en torno a la actividad de los periodistas, críticos culturales y académicos de videojuego, comprendemos que, de hecho, cuando ellos se acercan a una obra, consumen una obra, tienen una intención detrás, esto es, investigar, analizar o reseñar el videojuego. Y, en esta medida, en tanto que no quieren solamente divertirse, no quieren solamente contemplar la obra artística, en realidad están haciendo algo distinto, algo que no es jugar. Habiendo dicho esto, los dejo con la grabación de esta interesante sesión. Pues esto es Yo no juego videojuegos, la presentación de la séptima sesión del cuarto semestre del seminario multidisciplinario sobre Video Game Studies. Yo soy Antonio Domínguez, soy el coordinador de este proyecto y de Trivium VG, nuestro sitio web nuevo, sobre periodismo cultural, análisis y reflexión sobre el videojuego, triviumvg.wordpress.com. Ahí hay textos de Kira, ahí hay textos de Distopias, uno de Santiago, que también es un compañero de aquí. Entonces, si gustan checarlo, adelante. Pero bueno, el título, Yo no juego videojuegos, no es solamente un título llamativo, es una afirmación. Yo no juego videojuegos. Yo, Antonio Domínguez, no juego videojuegos. Pero tampoco lo hacen los periodistas de videojuegos, ni los académicos Game Studies, ni ustedes, compañeros míos del seminario, cuando nos tocaba consumir una obra o analizarla para alguna sesión. Como por ejemplo en el segundo o tercer semestre, no recuerdo bien, cuando analizábamos Stanley Parable o Spec Ops The Line. Ahora, esta afirmación no la digo diciendo que somos unos farsantes o que los periodistas o académicos de Game Studies son unos farsantes, los cuales hablan de obras que no han jugado. No, no les estoy llamando mentirosos ni les estoy diciendo que hablan de lo que no saben. Lo que estoy tratando de sugerir con esta oración y con esta, voy a llamarlo así, comillas grandes, descripción de la actividad de los académicos, los periodistas y nosotros compañeros, sirve para empezar a reflexionar en torno al concepto de jugar y de juego y señalar cómo estos conceptos de jugar y juego se quedan cortos respecto a la actividad que nosotros como investigadores, como periodistas, como analistas críticos culturales del videojuego tenemos en relación con el videojuego. Son términos que no son satisfactorios respecto a esos matices pequeños que hay en torno a nuestra aproximación al videojuego, la cual tiene una finalidad e intención distintas a la del jugar normal. Para ello, hay que desarrollar esta idea. Primer punto, partamos del MDA. El MDA, A Formal Approach to Game Design and Game Research, es un texto escrito por Robin Hunicke, Mark LeBlanc y Robert Subek. Fue el primer paper de Game Studies que yo conocí, fue el primero que leí y también fue la primera pieza bibliográfica que se revisó aquí en el seminario. Entonces esto es como trazar un círculo completo, ¿no? Que uno de mis textos regrese tanto a algo que fue mis primeras veces en cuanto a academia de videojuegos. Pero bueno, en el MDA, LeBlanc, Hunicke y Subek establecen que hay una suerte de vacío conceptual, perdón, de vacío terminológico. No hay términos para conversar en torno a los videojuegos desde distintas aristas. Ellos dicen que por una parte tienes gente como los desarrolladores, los académicos y los jugadores, y ellos, si bien todos hablan del videojuego, no hablan del videojuego con los mismos términos. Entonces hay que proponer un marco conceptual común que los tres conozcan y con lo cual puedan platicar entre ellos y de esta manera poder entender mejor el videojuego, poder estudiarlo mejor y poder crear mejor videojuegos. El MDA dice, esta ilustración y esta frase en inglés viene del texto, es una captura de pantalla. MDA, los juegos son creados por diseñadores, equipos desarrolladores y consumidos por jugadores. Son son productos comprados, usados y eventualmente desechados como cualquier otro bien consumible. Entonces, tenemos que hay algo llamado juego que existe en el centro de esta relación. Y por una parte tienes a un designer, que lo crea, y a un jugador, player, que lo consume. Por diseñadores, perdón, designers en original, yo entiendo que es una categoría umbrella, una categoría paraguas, que abarca a las múltiples personas que están involucradas en el desarrollo del videojuego. Los programadores, quienes labran el código,
los modeladores, quienes crean los personajes con los cuales nos encariñamos, los músicos que crean las melodías que nos acompañan en nuestro viaje, los guionistas, quienes cuentan las historias que nos permiten enlazar momento A y momento B en la narrativa de nuestra historia, y los actores, quienes son quienes interpretan las escenas que tanto nos conmueven y tanto nos llaman la atención del videojuego. Todas estas personas son necesarias para crear un videojuego. Si falta uno, por ejemplo el programador, no hay juego. Si no hay modelador o artista gráfico, no va a haber juego. Si no hay músico, tal vez pueda haber juego, pero le faltaría la pata de la música. Entonces, todas estas personas son condiciones necesarias para la creación de la experiencia estética del videojuego, llamémoslo así. Pero la verdadera pregunta y la interesante es, ¿quién es el jugador? Como ya lo mencioné, en el texto, LeBlanc, Junique y Subek están partiendo de un problema. Hay un grupo de personas, hay distintos grupos de personas que hablan de videojuegos y que su actividad gira alrededor del videojuego, pero ellos no tienen un marco conceptual para hablar. Entonces, por una parte tenemos a quienes los producen y a quienes los juegan. Para el texto de LeBlanc, Junique y Subek, parece que jugador se refiere a varias cosas. De entrada tenemos al jugador promedio, entiéndase, por ejemplo, mi hermano que juega Apex Legends. Bueno, él es un jugador promedio, él juega, se divierte y eso está bien. Tenemos al académico que los juega porque, por ejemplo, tiene que escribir un paper acerca de la suspensión de la incredulidad en el videojuego, o un grupo de estudiantes, de apasionados por el videojuego que analizan que están consumiendo un videojuego para analizarlo en una sesión de un seminario, los periodistas que juegan videojuegos porque tienen que hacer la reseña, o los investigadores técnicos que se aproximan a ellos para comprender cómo funcionan y de esta manera implementarlo en otros productos. Todos ellos, de acuerdo a LeBlanc y Subek, son jugadores. Pero esa es una pregunta que yo me hago. ¿Todos ellos son jugadores? ¿Todos ellos juegan en el mismo sentido? Nuevamente, el jugador promedio que juega Apex Legends solamente y lo hace por diversión en sus ratos libres y demás, juega de la misma manera o se aproxima al videojuego de la misma manera que, por ejemplo, un académico que lo hace para dar una clase, por ejemplo, un profesor de historia del videojuego, que eso existe, que se acerca a Doom para hablar de la historia y evolución de los FPS, cuando él lo hace está jugando. Un periodista cuando juega Elden Ring una semana antes de su lanzamiento y estarlo jugando 10 horas al día porque necesita sacar una reseña en la cual pueda hablar de todo lo que comprende el videojuego, está jugando. Un investigador técnico que se aproxima al videojuego para encontrar bugs, para comprender cómo funcionan sus sistemas y demás, está jugando. Pues yo no diría eso. Yo diría que ellos consumen videojuegos. Si ustedes recuerdan, la palabra que ellos usan cuando hablan de los jugadores, cuando Robin Junique, Mark LeBlanc y Robert Subek hablan de el jugador, hablan de que ellos consumen. Vamos a retomar este término. Yo diría que todos ellos consumen videojuegos, porque es lo que hacen, los consumen, pero no los consumen de la misma manera en la que LeBlanc, Junique y Subek entienden el consumir en el videojuego. Dicen, en el MDA, en el texto, se entiende el consumir como la compra, uso y desecho de un producto, tal y como otra clase de bienes consumibles. A mí no me gusta esta idea. De hecho, me desagrada a un nivel casi emocional, aparte de intelectual. No me gusta pensar el videojuego como un producto que se compra, se usa y se desecha. El videojuego, como cualquier otro medio artístico, no es solamente eso, sino es también su reflexión y su disquisición. Cómo nos aproximamos al videojuego no es solamente consumirlo y ya, sino apreciarlo, valorarlo, pensarlo, reflexionarlo. Toda esta clase de cosas que hacemos aquí, que hace la gente en Trivium VG, que hace la gente en Anate Games, todo esto son formas que se niegan a pensar el videojuego como un producto de comprar, usar y desechar, y eso lo valoro mucho. Pero, sin embargo, les propongo que retomemos la noción de consumir desde otra perspectiva. Pensemos al consumir el videojuego como un término paraguas, un término umbrella, que abarca todas las formas de aproximarse al videojuego. Como les digo, yo no tengo la impresión de que el jugador promedio se aproxima al videojuego jugando de la misma manera que un académico, de la misma manera que un periodista, ni de la misma manera que un investigador técnico. Usemos consumir para
describir entonces todas las maneras, una categoría general que abarca todas las maneras de acercarse al videojuego. Pero entonces hay que ahora pensar las diferencias de estas maneras de aproximarnos distintas al videojuego. Esto que está aquí abajo en un cuadro blanco es una frase que está en mi texto. Yo, en mis ratos libres, juego 3 partidas de Halo. Hubo un momento en el cual, acabando mi trabajo de freelance cuando trabajaba en casa, me ponía a jugar Halo. Me gusta Halo, aparte de jugar juegos indie que hablan sobre la fragilidad de la vida y las preocupaciones de la humanidad. También juego Halo. Uh, Eso era un chiste, por supuesto, no juego solo eso. Halo es fabuloso y estoy jugando también Subway Surfers, que es así lo peor que he jugado en mi vida, pero bueno, luego hablamos de eso. Esta frase, yo en mis ratos libres juego 3 partidas de Halo, es una misma manera de consumir el videojuego que la que hace alguien que los investiga. Yo diría que no. El verbo jugar, considero, se queda corto para los matices que hay en la relación que ellos, entiéndase los periodistas, los académicos y los investigadores técnicos, tienen con el videojuego. El verbo jugar tiene unos sentidos y matices muy particulares que tenemos que tener en cuenta y que se emplean y presuponen cuando uno está hablando de videojuegos. Entonces, o de la actividad que está haciendo. Entonces hay que empezar a cuestionarnos la pertinencia de los términos que usamos para hablar de ciertas cosas. Pero antes de empezar a hacer esto, quiero que nos preguntemos qué es jugar. Y esa es una pregunta que considero válida. Jugar es un verbo complicado y se usa en infinidad de sentidos y con distintos significados. Es un verbo complejo que nos ha acompañado bastante tiempo, desde el ludos griego hasta toda la vida hemos tenido el verbo jugar básicamente. Y jugar es un verbo que de hecho se hace patente en expresiones cotidianas. Los dos ejemplos o tres que pongo en el texto, uno de ellos es cuando están en un trabajo y alguien está así como se diría en México, en la lela, así jugando, trabajando con desdén, sin importarle cómo queda, sin prestar su atención completamente a la actividad. Alguien puede decirle, deja de estar jugando, ponte a trabajar. Los infantes, cuando por ejemplo, niños chiquitos me refiero, tipo tal vez 5 años para abajo, que les dan su plato de comida y toman las albóndigas y empiezan a jugar con ellas en su mesita, algo que les puede decir su madre, padre, hermano, quien sea que esté a cargo de ellos es, deja de jugar con tu comida. Jugar es una expresión, una manera de matizar las acciones que atribuye a la acción misma o a la actitud con la que se hacen las cosas un matiz muy concreto. Ahorita retomamos esa idea, pero ahora quiero que pensemos en otra forma en la cual jugar o los juegos tienen otro significado para la persona en función del momento y la circunstancia. Me explico. El año pasado, si no me recuerdo, creo que sí, o este año, ya ni recuerdo, fue el final de el Mundial en un excelso partido entre Francia y Argentina, que tuve la suerte de ver y que fue uno de los mejores partidos que he visto en mi vida, si no es que el mejor. En este partido, Argentina se coronó como campeona de la Copa Mundial, y esto por supuesto implicó que Messi, uno de los más grandes jugadores de la historia, si no es que el más grande, eh, pudo por fin coronarse como campeón del mundo. Bueno, esto para un argentino no era algo trivial, no era solamente un juego. Me refiero a un argentino pensando en, no sé, un hincha del fútbol que estaba en su casa viendo el partido. Para ellos esto no era solo un juego, para ellos era algo más. Para ellos el desenlace de este partido tenía el peso de un hecho histórico y lo tuvo. La victoria es un hecho histórico en la historia argentina en este punto. Eso nos habla de cómo, a pesar de que lo que hace Messi, en un sentido muy formal y muy escueto la palabra, que es jugar un partido de fútbol, y cuando yo juego con mis primos, si bien es fundamentalmente idéntico, en tanto que ambos jugamos fútbol, hay algo que los diferencia entre lo que él hace y lo que yo hago, que es un aspecto de profesionalismo y de, llamémoslo así,
lo que implica el resultado del encuentro. Si yo juego con mis primos y pierdo, a mí no me importa en lo más mínimo. A mí me interesaba jugar con ellos y pasarla bien. Si Messi pierde, hay repercusiones económicas, hay un hecho histórico que no se concreta, y querámoslo o no, esto no es algo, no es una emisión de, no estoy emitiendo ningún juicio, sino simplemente estoy diciendo lo que es. El resultado de ese partido, de haber sido negativo para Argentina, hubiese tenido un impacto en las emociones de los hinchas argentinos. Jugar en ese sentido no era algo, el juego, mejor dicho, no era algo intrascendente, sino sumamente importante. Otro ejemplo, cuando, por ejemplo, en otra vez otro partido, para continuar con las analogías del fútbol, cuando en un partido alguien, por ejemplo, que juega con mucha devoción y fuerza y el resto de su equipo no, y el equipo pierde y esta persona se enoja, se muestra colérico, maldice y toma mal la derrota. Cuando alguien hace esto, una expresión que alguien le puede decir es, cálmate, es solo un juego. Nuevamente pensamos al juego como algo intrascendente, como algo que no necesita seriedad, cuando de hecho el ejemplo de Messi o el último partido del Mundial del año pasado o de este año nuevamente, no recuerdo, evidentemente es algo importante. Entonces, parece que no se trata tanto de las reglas de el juego o del juego en sí mismo, sino de cómo uno se aproxima a la actividad. Y ahí es donde entra una de mis tesis. Todo puede ser un juego con la actitud adecuada. Véase el ejemplo de la persona que no hace el trabajo que le corresponde y lo hace en la lela. Y todo puede dejar de serlo con una disposición determinada. Jugar, considero, es más bien una disposición respecto a las cosas que a la actividad en sí misma. Y esto nos permite explicar nuevamente cómo yo me aproximo al mismo, a la misma actividad, el fútbol, pero con unas consecuencias distintas y con un ánimo distinto que, por ejemplo, un jugador profesional. Esta es como una de las grandes tesis grandes tesis de mi texto. Jugar es una disposición prácticamente. Y es una disposición respecto a la actividad, donde ésta se vuelve el fin en sí mismo. No hay nada detrás, ni hay nada, ahora sí, en juego. Jugar en el sentido que yo lo estoy entendiendo, se entiende como algo que hacemos desde la libertad. Tengo tiempo libre, tengo tiempo que matar, quiero jugar Halo, quiero jugar fútbol, quiero jugar billar, quiero jugar piedra, papel o tijeras, quiero jugar timbiriche con mi hermano, no sé. Es un acto libre, con un ritmo propio, yo me dicto a mí mismo cuando juego y no hay nada, no hay una consecuencia, por lo menos, ¿cómo decirlo? No hay una consecuencia grave por el hecho de no jugar. No jugar se vuelve algo que puede suceder y no me afecta en nada más allá de, bueno, yo quería jugar el día de hoy, no pude, ni modo. Es un acto en sí mismo. Jugar es una disposición donde la actividad es el fin en sí mismo, es un acto libre y tiene un ritmo propio. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Los críticos profesionales de videojuego, los académicos de Game Studies, los integrantes del seminario BGS, ¿juegan videojuegos? La respuesta es que no. Nuevamente no porque los esté llamando farsantes, ni porque yo me haya puesto a hablar de Spec Ops The Line sin habérmelo acabado con mi computadora, que en ese momento ni tarjeta gráfica tenía, entonces era un verdadero juego horrible para jugar en ese momento para mí, a nivel técnico. No jugamos videojuegos. Porque estamos sujetos a otras dinámicas. La captura de pantalla que se ve del lado izquierdo, es la portada, la primera imagen que uno ve si entras a eurogamer.com y buscas el análisis de Elden Ring. Este fue escrito por Paula García, una de mis periodistas de videojuegos favorita. Y en su reseña ella dice: durante una semana he comido y bebido y respirado Elden Ring. He jugado todas las horas que me han sido humanamente posible. He pensado en el juego mientras me duchaba, mientras me lavaba los dientes, mientras descansaba unos minutos de la pantalla para seguir intentando superar a ese maldito jefe. ¿Por qué? Porque simplemente están sujetos a otras dinámicas. Ellos están sujetos a la dinámica de, en este caso, el periodismo profesional, la academia profesional.
los grupos de investigación profesionales, en el caso de académicos y ustedes, compañeros del seminario. Ellos juegan o consumen videojuegos, pero no como un jugador normal. Porque cuando ellos están, por ejemplo, Paula hizo la reseña de Elden Ring, teniendo, me parece, 14 días para hacer la reseña. El juego en sí mismo no se volvió el fin de su consumo del videojuego, sino un medio para algo más. ¿Para qué? Para hacer la reseña. Desde su redacción le encargaron: juega Elden Ring y prepara una reseña para tal día. Entonces, ella jugó al videojuego no con el juego como fin en sí mismo, o como el goce estético de sí mismo, por sí mismo, perdón, sino porque tenía que hacer un encargo de trabajo. Lo cual es perfectamente válido. Yo no estoy criticando que lo hagan así y tampoco estoy diciendo que deben dejar de hacerlo. Yo comprendo que son dinámicas propias del capital y en esa medida yo lo entiendo perfectamente. Segundo punto, hay un ritmo de juego distinto y por lo tanto hay una premura en jugar todas las horas que te dé el día, pensar en el videojuego mientras no estás jugando, pensar en el videojuego mientras te lavas los dientes o te das un baño. Es jugar a otro ritmo. Tener que pasarte 10 horas al día jugando suena tortuoso. Si es que te obligan, por supuesto. Entonces ellos están sujetos a otra dinámica. Y por tercer punto, jugar no es un acto libre para ellos, porque hay una dependencia económica. Así de fácil. Paula García trabaja en Eurogamer. Eurogamer vende publicidad. La publicidad, el costo de su venta depende de cuántas personas ingresan al sitio. Si la gente no ingresa al sitio, tienen que vender barata su publicidad. Si venden barata su publicidad, tal vez dejan de tener, por lo que sé, es una redacción pequeña con ingresos modestos. Dejan de tener el suficiente dinero para pagar redactores y quién sabe si Paula pueda seguir trabajando en esto que hace tan bien. Hay una dependencia económica y un sentido de urgencia a la hora de acercarse al videojuego que, en lo que a mí respecta o lo que yo creo, no es tanto jugar. Eso no me parece jugar. Como otro ejemplo, justo cuando publiqué el texto, a los 3-4 días salió esta noticia, que básicamente era un niño se quedó jugando videojuegos hasta tarde, su papá lo cacha y al día siguiente el niño, preparándose para ir a la escuela, es recibido por su padre y le dice: no, mejor quédate a jugar. El niño está así de: claro, o sea, mejor me queda a jugar aquí que ir a la escuela, o sea, por qué rechazaría esta oportunidad? Juega un rato, juega otro rato, juega otro rato, y el niño dice: ya me cansé, quiero hacer otra cosa. El papá, que decidió faltar al trabajo, le dice al niño: no, sigue jugando, no dejes de jugar. Y el papá tuvo al niño jugando desde que se despertó hasta que el niño estaba llorando de sueño. Hasta que el niño le dijo: no voy a volver a quedarme despierto jugando esta tarde, el papá lo dejó dormir. Eso no es jugar. Ese niño, si bien estaba interactuando con el videojuego, no estaba jugando. Eso yo le llamaría tortura y un abuso de parte de un adulto hacia un infante. Pero la razón por la cual traigo a colación este caso es para demostrar cómo, o ejemplificar cómo el aproximarte a un videojuego, el consumir un videojuego, nuevamente pensándolo desde a consumir como un término paraguas, no necesariamente implica que estés jugando, porque interactuar con el juego no es lo importante, sino la disposición que tienes con él, las condiciones que hay que te llevan a ello. Y entonces la pregunta es: ¿qué verbo deberíamos de usar? Si ya dije que no es que el verbo jugar solo es adecuado para los jugadores normales, pero no para el académico, para el periodista, para el investigador técnico, para el tester, para el e-atleti, todas estas personas, ¿qué verbo debemos usar? Por ejemplo, de la propuesta de Gillen, el cuarto texto que se revisó en el seminario en el primer semestre, llamado The New Games Journalism, Gillen habla de que podemos usar el verbo de turistear para hablar de juegos, para hablar de lo que hacemos en los videojuegos, porque hacemos turismo de videojuegos, turismo electrónico, en la medida en la cual ciertos videojuegos, o la mayoría de ellos, te presentan entornos virtuales en los cuales navegas y te desenvuelves.
estás haciendo turismo electrónico, usemos el verbo turistear. A mí no me gusta el verbo, simplemente creo que podríamos usar otros, pero para eso yo traigo propuestas. Un verbo por aproximación. No podemos tener un solo verbo para esclarecer todos los matices e intenciones que uno tiene con el videojuego, pero sí podemos tener una plétora de ellos que puedan sugerir cómo nos acercamos al videojuego. Los jugadores juegan en sus ratos libres, acabando sus responsabilidades, juegan. Bien. Los analistas culturales analizan. Sí, claro, si ellos juegan porque quieren ver qué dice la obra de este tema y escribir sobre ello. Los technical researchers investigan técnicamente, se aproximan al videojuego para ver su funcionamiento de dinámicas, la relación en los sistemas y a partir de ahí aplicar a otro juego. Los e-athletes, los jugadores de esports, entrenan. Los video game testers ponen a prueba y así un largo etcétera. Podemos usar infinidad de verbos para escribir nuestra relación con el videojuego, pero creo que hay que empezar a hacerlo. Porque si seguimos usando el verbo jugar, tal vez no estamos dando a la gente las suficientes herramientas para entender nuestras actividades. Porque cuando yo le digo a alguna persona, es que tengo un seminario sobre videojuegos, la primera pregunta es, ¿y se ponen a jugar juntos? Y es como, bueno, más o menos, pero lo importante es pensar, reflexionarlo, analizarlo, etcétera. Ya uso otros verbos, otros sustantivos que le dan matices al verbo jugar, pero el verbo jugar sigue ahí. Yo lo que considero es que hay que empezar a usar otros términos, otros verbos, otros sustantivos que nos permitan hablar del videojuego, que nos permitan, perdón, esclarecer cómo es nuestra relación con el videojuego. Pero la última pregunta es ¿qué verbo deberíamos usar? El que quieran, el que más se adecue a sus necesidades. No hay una respuesta unívoca, no le estoy diciendo este es el verbo para todos ustedes, no. Así como no creo que el verbo jugar sea adecuado para todos, tampoco creo que haya un verbo que sea adecuado para todas las personas que consumen videojuegos. Entonces, en esa medida, usemos el verbo que cada quien quiera, pero usémoslo pues de maneras apropiadas, digámoslo así. Pero bueno, eso sería todo, compañeros, por mi presentación de esta séptima sesión del semestre. No preparé preguntas porque recuerdo que en su momento esta sesión dio un poco de qué pensar al respecto. Entonces, pues, me gustaría escucharles. ¿Qué piensan al respecto de este argumento, de esta idea? ¿Qué pensamientos les hace llegar a ustedes? Bueno, yo quisiera comenzar planteando que, bueno, ya tiene tiempo que leí el artículo que cuando lo sacaste, Antonio, y yo te había comentado que sí me encontraba yo de acuerdo en, digamos, diferenciar o matizar la manera en que se acerca uno al videojuego dependiendo de las intenciones que haya detrás o el contexto específico en el que uno aborda las circunstancias, ¿no? Porque, digo, me gusta mucho poner el ejemplo de los tres gorros bastardos porque es el medio de periodismo de videojuegos que yo sigo. Y una constante en sus maneras de abordar cómo juegan videojuegos es la cuestión de, pues es que para nosotros es trabajo. O sea, ellos sacaron la reseña de Elden Ring un día antes de que el juego se publicara. Porque tuvieron la oportunidad de que de repente dijo, si es Bandai Namco, creo, los que lo publican. Le dijeron, pues ahí les va la key, chido. Y tuve la oportunidad de poder verlos en persona y les preguntamos, oye, ¿cómo estuvo eso? Y dijeron, no, pues es que llegó y tuvimos que rushear el juego, así jugar una cantidad de horas insana, ¿no? Más de 10 12 horas al día para poder sacar una reseña y luego escribir un guión y todo ese tipo de cuestiones, que aquí creo que hay algo particular. No es solo el hecho de la cuestión de que está el trabajo, tienes que analizar, o sea, digo, el trabajo en el sentido de que hay una premura y toda esta cuestión, sino que también estas personas hacen un speech, hacen digamos, un monólogo o hacen un guión de algún tipo y su análisis del juego tiene que rondar en torno a pensar qué escribir acerca del mismo juego, que no es lo mismo que una persona que de repente prende su computadora y decide jugar, o su consola y decide jugar cualquier otra cosa. Cuando yo me senté digamos, a jugar para Topic para el texto del por qué que se va a publicar en Trivium este mes, vaya,
yo no estaba pensando en el juego, pero sí estaba pensando en qué escribir del juego, qué puedo tomar para analizar y escribir del juego. Y eso es lo que ellos comentaron. Además de que también aquí hay otra cuestión que me gustaría abordar. Los analistas, críticos, periodistas, también tienen que revisar juegos que no quieren jugar. Sí, eso es algo que dicen mucho los gordos. Adrián muchas veces él explica y dice, es que tengo que jugar los juegos de Sword Art Online, los de SAO, y para él esos juegos son horribles, son horrorosos, y jugarlos implica un horror existencial así terrible, pero dice, pero hay que jugarlos porque es trabajo, ¿sí? Y ahí está la cosa, es trabajo. Entonces, teniendo ya eso en cuenta que me parece totalmente válido y una realidad, lo que a mí me cuesta trabajo es pensar cómo vamos a definir los términos para las distintos acercamientos al videojuego, porque el de turistear, no sé, se me hace más como para cuando juegas Second Life, ¿no? O sea, juegas Second Life y vas a lugares y ahí turisteas, ¿no? Pero cuando yo voy a jugar Elden Ring, a menos que sea una persona que a lo que se dedica es a ver el mundo nada más, pues no voy necesariamente a turistear. Eso es un aspecto más de lo que involucra jugar Elden Ring, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otro videojuego. Por eso yo abogaría por comenzar con un término un poco más, si bien también un poco paraguas, que muy extenso y a la vez me parece un poco más sencillo en ciertos términos, que sería las experiencias, está experimentando algo. O sea, me gusta mucho que se utilice el término, es que los videojuegos son experiencias y tú vas a experimentar algo. Ajá. Ya sea juego, ya sea turistear, ya sea escuchar la música nada más, etcétera, 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 ¿no? Porque fíjate, ahora que estamos hablando de lo de Everhood, me quedé pensando, pues puedo experimentar Everhood nada más por su música, como lo puedo hacer por su gameplay, como lo puedo hacer por su historia. Entonces, es una cuestión que me parecería a lo mejor empezar a matizar por ese lado. Pero bueno, es mi opinión al respecto. Sí, gracias, Kira. Justamente, digamos, yo estoy de acuerdo en que tal vez el término paraguas, umbrella que plantea el de consumir, no es el adecuado, porque consumir de buenas a primeras para una persona común, a mí me parece que sí podría traer esta noción de, ah, sí, lo compras, lo usas, lo tiras, lo desechas, lo dejas de lado. Por eso es que hice la resignificación de, bueno, hay que usar otro verbo. Perdón, hay que usarlo desde otro sentido. Consumir para mí simplemente es un término genérico que sirve para hablar de todas estas maneras en las cuales uno se aproxima al videojuego. Pero me gusta la propuesta de experimentar como el término general. O sea, creo que es cierto. O sea, los videojuegos en tanto experiencias estéticas se experimentan, se viven, se sienten. Entonces es una gran idea. O sea, yo sí te suscribiría que pensemos en experimentar como la propuesta de verbo general. Ahora, yo no creería que se puede experimentar Everhood solo con la música. Yo creo que se puede revivir la experiencia de haber jugado Everhood con la experiencia, con la música, pero no se puede experimentar Everhood sin jugarlo. Y esa es una cuestión también interesante. La idea de qué tanto ver un gameplay es consumir el videojuego. Ahora sí consumir, volviendo a la idea del término umbrella. ¿Qué tanto yo cuando no tenía dinero hace unos años y comprarse un Play 3 se veía como algo así inalcanzable? ¿Qué tanto yo jugué o consumí Heavy Rain a partir de un video de YouTube? Bueno, de como 12 videos de YouTube. Yo diría que yo no lo jugué. O sea, porque no importa. Perdón, yo diría que yo no lo consumí o lo experimenté en todo caso porque yo no estaba jugando. Los videojuegos presuponen o demandan, no sé cuál sea la palabra adecuada, demandan que haya un alguien que interactúe y para que yo lo experimente tengo que ser yo el que lo juega. Puedo experimentar partes del juego, sus cinemáticas, su música y demás, pero no estoy experimentando el juego, sino partes de él. Pero no deja de ser una cuestión interesante la de, bueno, qué tanto es experimentar el juego cuando ves un streamer haciéndolo. Que para eso está el texto de la gigantomaquia, que ese es otro de mis ensayos. Pero bueno, ¿a alguien le gustaría comentar algo más, compañeros?
Em, a mí me gustaría adoptar un poquito la postura opuesta. Ajá. En parte pues para explorar ese lado y pues por otra parte porque pues también personalmente estoy ligeramente en desacuerdo con la perspectiva. Es como que me gustaría exponer mi argumento. Pero antes que nada me gustaría comentar que sí estoy también de acuerdo en que, bueno, yo siempre he sentido que el concepto de referirnos a los juegos como juegos y a la acción de consumirlos o interactuar con ellos como jugar es muy limitante en nuestro entendimiento del medio porque nos predispone a ciertas preconcepciones de lo que significa interactuar con el medio. Entonces, bueno, partiendo de eso, yo sí quisiera comentar que lo que yo creo que más que nada estoy en desacuerdo es en diferenciar el tipo de interacción con el contexto en el que sucede. O bueno, no sé si me estoy explicando bien, pero básicamente como el definir que el consumo, definir que el consumo del juego es diferente al punto de que requiere un concepto diferente según el contexto en el que sucede. Porque, bueno, me gustaría exponer primero, yo como he comentado previamente, yo trabajo en producción de videojuegos, pero específicamente actualmente me encuentro trabajando en lo que es el porting de videojuegos, es decir, a nosotros se nos entrega un proyecto ya existente eh, y lo que tenemos que hacer es adaptarlo a otras plataformas. Y uno de estos primeros pasos para es pues jugar el juego para entender cómo funciona. Y yo me he encontrado que en algunos casos, por ejemplo, yo agarro el juego y lo juego completamente de principio a fin. Lo experimento en su totalidad hasta cierto punto porque tengo que entender cómo funciona y cómo es la progresión del jugador del inicio al fin para poder para poder darme cuenta cuando no funciona como debería, más que nada. Pero también en el mismo trabajo me he encontrado con el tipo de interacción que es más como la propia de un desarrollo normal, que es que ando probando la misma sección una y otra vez para asegurarme de que funcione correctamente en lugar de que tenga un error. Un juego, me acuerdo con uno de los proyectos en los que trabajé que era exclusivo que era muy pesado en narrativa, que se veía muy interesante y yo lo había jugado personalmente si me lo hubiera encontrado. Lo experimenté en su totalidad a través del guión y a través de ir adaptando y arreglando pedazos en específico. Pero yo nunca he jugado el juego en su totalidad como fue diseñado para ser experimentado. Entonces, en esos casos, yo argumentaría que yo no jugué el juego o no lo experimenté, porque nunca lo experimenté en la manera en la que fue concebido. No sé si me estoy explicando en ese punto. Y pues, partiendo de esta como diferencia de ambas experiencias, yo, bueno, a mí me gusta como relacionarlo un poco con otros medios. Cuando, por ejemplo, cuando vemos una película, decimos que vemos una película, no decimos que el crítico analiza la película o que la audiencia ve la película o que la persona que se chuta un maratón de 12 horas, pues todo el mundo ve la película, ¿no? Tal vez unos lo analizan posteriormente o la están analizando en el momento o la están analizando para entender cómo funcionan los ángulos de cámara, como los analistas de YouTube que hacen el análisis de, esta toma y así maneja el director y todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas, se puede decir que todos ven la película porque está centrada en la acción principal de la película, que es verla. Y a partir de esto, cada uno de estos, bueno, de estas posibles maneras de tratar la película, maneja el contenido de manera diferente según su perspectiva y su contexto. Y yo siento que es algo similar al concepto de, pues, el juego cuando se está experimentando en su, ni siquiera necesariamente en su totalidad, pero cuando se está experimentando como en la manera en la que se concibió originalmente, o sea, en la progresión que tiene, como el diseñador había planeado que sucedieran los hechos. Porque al final de cuentas, ya sea un analista o un periodista o una persona que lo juega por placer,
todos están interactuando con el juego de la manera en la que el diseñador lo había pensado. Y si bien traen un contexto muy diferente y y pues esto influye mucho en cómo, pues, en cómo perciben el juego y también en cómo lo consumen, a falta de una palabra rápida en este momento, porque por ejemplo como una persona puede jugar 2, 3 partidas de Halo y ya, pero un analista se va a tener que chutar ahí 6, 8 horas para poder dar su opinión, pero ambos están consumiendo el juego como fue diseñado. Entonces, básicamente esa es mi postura, ¿no? Que siento que tal vez no deberíamos separarlos porque al final de todo, todos ellos están experimentando el juego como se diseñó para ser experimentado, aunque sus contextos modifican el cómo lo utilizan, cómo lo consumen, y por tanto tienen una influencia en cómo lo perciben finalmente. Pero el punto de partida sigue siendo el mismo. Sí, sí, me gusta la idea. O sea, ahorita como somos pocos, estoy como tratando de entablar diálogo con cada uno de ustedes, ¿no? A partir de lo que me dicen. Y justamente esto que mencionas ahí de, bueno, es que los críticos de cine, la gente que normal que va al cine, no sé, toda esta pluralidad de personas que se aproximan al cine, sea de manera profesional o casual no en un sentido peyorativo, sino la idea de, voy a verla por diversión. Todas estas personas ven la película y no necesitamos estos verbos como decir, el crítico de películas eh, fue a analizar la película, ¿no? Creo que tienes razón. O sea, es cierto. Eh, Efectivamente no tenemos la necesidad de hablar de ellos y de ponerles un verbo distinto. Pero yo considero que la razón por la cual no es así es porque, contrario a jugar, los verbos ver, escuchar y ya, en cuanto a la experimentación de las otras artes, no tienen matices que el verbo jugar sí. El verbo jugar, como traté de hacer patente en la presentación, pero si no lo hago ahorita, tiene el matiz de aproximarte a algo que no es serio. Como que es el sentido adecuado, perdón, adecuado, común. Es el sentido común, la manera en la cual la gente entiende jugar. Jugar es una actividad así como que, pues está X, es algo que a veces haces, que haces con tu tiempo libre, que haces si no importa tanto si no lo haces, etcétera. Jugar es de estos tres verbos de jugar, ver y escuchar. Jugar es el único que tiene esos matices. Ver y escuchar, o por ejemplo leer, si eres un analista de libros, ¿no? Ver, escuchar, leer, no necesariamente tienen esos verbos de ocio. Perdón, esos matices de ocio que el verbo jugar sí lo tiene. Ajá. Pero por ejemplo, leer. A ver, jugar. Dices yo juego y la pregunta es ¿qué juegas? Y puedes decir, pues Halo, o Mori, Undertale, Stanley Parable, Subway Surfers. O sea, jugar se entiende como un verbo con un matiz de ocio muy, muy, muy concreto, que no tienen leer, ver o escuchar. ¿Por qué? Porque leer puede ser Bajo la misma estrella de John Green, un libro malísimo con ganas, El Principito de Antoine Saint-Exupéry, un instructivo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, en esa medida en la cual como que en el sentido cotidiano, en los usos cotidianos, el leer, por ejemplo, no se asocia solamente al ocio, no necesitan de esos matices que el verbo jugar, o que los videojugadores, que los investigadores sí necesitan, considero. Tienes razón, no decimos de un periodista de cine, vio la película, perdón, no, para un periodista de cine, un reseñador de cine, lo que quiera, un profesional del cine, no usamos un verbo concreto, pero lo cierto es que aún así la intención que tienen cuando van al cine no es la misma que una persona normal, que una persona que nada más quiere ir a ver Guardianes de la Galaxia 3 que se estrenó antier,
porque le gusta la franquicia y le gustan los personajes, no. Un analista de cine se acerca al cine de una manera distinta. Aunque usemos el verbo ver, fue a ver Guardianes de la Galaxia. La relación es eminentemente distinta. Y digamos, la cosa de mi argumento, el punto central es el juego. Perdón. El juego en sí, el juego como objeto, como pieza de software que ejecuta mi computadora, efectivamente es la misma que la que yo tengo, que cuando lo hace mi hermano. Por ejemplo, les digo, últimamente he estado jugando Subway Surfers. Y yo lo estoy haciendo porque yo sé que tengo un vacío en juegos de Android y quiero subsanarlo. Ahorita que estoy yendo a trabajar, pues esas 3 horas que me hago entre ida y vuelta, las estoy aprovechando para jugar juegos de Android, para saber de esta parte de la historia del videojuego que tengo muy vacía. Pero yo no estoy jugando en el sentido estricto, yo estoy casi estudiando mientras lo juego y pensando en lo malo que es, por cierto, y lo horrible que es y lo simplón que es, pero es distinto. O sea, ese es mi matiz. O sea, cómo me aproximo al videojuego debe influir, bueno, sí, considero que debe influir en los verbos que uso para hablar del videojuego, que uso para hablar de mi relación con el juego. Esa es como, por una parte, una cuestión. Y la otra, la relativa a, bueno, el periodista, el académico, yo, todas las personas, a pesar de la intención que tengo en el videojuego, se aproximan a la misma obra. Pues sí, eso te lo concedo sin ningún problema. De hecho, casi me atrevería a decir que es algo que está en el texto, si es que no lo hice lo suficientemente claro. Es algo que presupuse en el texto. El problema no es la actividad, sino la disposición que yo tengo. Perdón, no problema como algo malo, sino como el punto de interés de la investigación. El punto de interés de la investigación es que hay una disposición concreta que tienen ciertas personas, distintas clases de personas, hacia los productos, hacia los consumibles. Y eso es lo que a mí me importa, analizar cómo. Por eso es que mi definición de jugar se reduce a una disposición. Jugar es una disposición. Todo puede ser una disposición, un juego con la disposición adecuada, y todo puede dejar de serlo con una intención determinada. Entonces, a mí no me preocupa en ese sentido si el periodista, el académico, el investigador del seminario BGS o el jugador normal juegan las mismas 23 horas que dura The Last of Us Parte 2, este videojuego de Naughty Dog de 2020. Eso no es la cuestión para mí. La cuestión para mí es cómo cambia nuestra aproximación al jugar. Por eso es que me interesa hablar en términos de intencionalidad y no de la actividad en sí misma. Pero bueno, no sé, Isaí, ¿qué piensas de esa respuesta? O si alguien quiere decir algo más, compañeros. Sí. No, pues la verdad muy, muy de acuerdo con lo que expones. Solo que, bueno, yo sí creo que, bueno, el término de juego, pues sí siento que no está, o sea, es más como una carga que tenemos por cómo se refería a los juegos y cómo fueron creados originalmente, porque tiene esta carga lúdica que comentas, ¿no? O sea, denota esta. Yo le llamo más ocio. Ajá. Ocio, ajá, sí. Sí, tienes razón. Ahí. Ajá. O sea, tiene este como bagaje con el que cargamos, pero el concepto ya está bien establecido. No digo que no pueda ser cambiado, y pues si es cambiado va a ser difícil, y de hecho parte de mí está de acuerdo en que debería de ser cambiado, pero sí siento que como que deberíamos, tal vez en todo caso, como tener un término para lo general y un término para la especificidad de cómo se experimenta, porque como comentas, cuando hablamos del crítico de cine o algo así, y decimos, es que fue a analizar la película, estamos hablando de cómo esa persona tiene su aproximación al medio. Y tal vez
como comentas, deberíamos hacer eso mismo aquí. Pero igualmente creo que deberíamos de tener un concepto general. Y ahí sí no estoy seguro de que el término juego sea lo adecuado. Creo que era más como mi punto, lo que quería decir. O sea, eso. Justo al respecto de los términos, ya que, o sea, todo el texto es, todo mi ensayo es yo peleándome con qué entendemos por jugar. Pero ahorita de hecho Isaí como que trajo a la mesa la idea de, bueno, el término mismo, ¿no? Del juego. Yo de hecho creo fielmente que tenemos que cambiarle el nombre a los videojuegos. Así, de plano. Yo en algún momento, o sea, lo intenté hacer como en mi propia pluma. Siempre que hablaba de videojuegos en mi Twitter y en algunas ocasiones cuando llegué a escribir de ellos en mi blog, me refería a ellos y yo sé cómo suena. Yo sé que esto suena súper pretencioso porque soy perfectamente consciente de ello, pero creo que necesitamos reformar el término. No les llamo videojuegos, les llamo obras videolúdicas. Así. O sea, los términos que usemos para hablar de las cosas van a determinar, son determinantes, perdón, cómo comprendemos la cosa en sí misma. Tan fácil como si empiezas a hablar mal de alguien, tu concepción de esa persona va a ser mala. Es algo que pasa. Yo creo que al videojuego hay que quitarle el nombre de videojuego. O sea, la palabra juego es lo que le da en la torre al videojuego y creo que es una de las cosas que de hecho actúa en detrimento de su consideración como arte. Que el propio nombre te dice, es un juego, no te lo tomes serio. No a nosotros los que nos encantan y los amamos, a nosotros no, ni los que los producen y crean, por supuesto, para nada. Para el pueblo, para la gente común, para la banda, videojuego es como, pues sí, un juego electrónico, X, ¿qué importa? Importa, el videojuego importa e importa mucho. Pero no puedo negar que el nombre es un tiro en el pie. O sea, es eso. El nombre es dispararte a ti mismo en el pie. Por eso creo que deberíamos llamarlos obras videolúdicas. Y porque me gusta la idea, o sea, no abandona la idea del juego, no abandona la idea de que es electrónico y presenta la idea de que es una obra en sí misma. Pero deja de hacer patente la idea de que es una actividad lúdica. Perdón, que es una actividad de juego, sino lúdica. Lúdico y juego, si bien son como intercambiables, en el habla cotidiana no es tan evidente. Y yo creo que hay que usar otros verbos, en serio. Otros verbos, otros sentidos de verbos y darle otro nombre al videojuego por el bien del videojuego mismo. Casi, casi. O no, eso último no. Pero sí para poder hacer patente muchas bueno, parte de la riqueza que hay en estas obras, que es vasta y grande y muy variada y que no solamente es un juego, un jueguito. Porque esto es lo que la gente cree a veces. Pero bueno, ¿hay en qué se hago más, compañeros? Si se me permite a mí, pues rejuntando un poquito la información que han dicho, me queda totalmente que el videojuego ya, como tal, ya ha evolucionado en esos aspectos, porque ya no es como antes que lo usaban para el simple ocio, ahora se han explorado en hacer medios artísticos, por ejemplo, cuando me leí algunos textos como los de Kira, a los que han sacado en Trivium VG, se ha explotado en este sentido los videojuegos, por lo cual ya no se ven tanto como la necesidad de que es una obra, es un videojuego para pasar el rato. No, claro que no. Hay juegos que hasta informan hasta últimamente, ya sea de historia, como Assassin's Creed, por poner un ejemplo de los más básicos, pero sí hay muchos matices últimamente que representan los videojuegos. Esto se ve que en unos casos, por decirlo así, se puede ver en como otro juego común del que te enseña algunos aspectos, ya sea como en las emociones que resaltan mucho algunos aspectos, ya sea por poner un ejemplo, no me gustaría hacer un spoiler, pero algo muy básico es con tutorial, cuando empiezas el tutorial, entre otros aspectos más, y lo digo porque lo estoy volviendo a rejugar, pero ahora no lo estoy jugando nomás con la idea de para pasar el rato, sino que no estoy analizando porque también pretendo hacer un texto en el futuro de este. Entonces, son varios aspectos que ya los videojuegos han dejado atrás, el mismo aspecto y el término juego. Y sí es cierto, comparto tu opinión hasta cierto punto de que ya no
son esas ideas de que siempre la gente los va a categorizar como que, por poner algo que me ha tocado mucho a mí, pura pérdida de tiempo y entre unas comidas muy grandes, porque no dejan ninguna experiencia. Cuando hay videojuegos que ya no sé ni si llamarlos videojuegos porque ya lo estoy repitiendo mucho, experiencias, les puedo decir por el momento experiencias, o que sé que no es el término correcto. Dejan muy remarcadas algunas cosas. Ya ha visto que varias experiencias lúdicas hayan afectado en la forma de pensar de un individuo. En mi caso, Undertale, que me ha dejado marcado en muchas ocasiones. Y otras cuantas más que podría dar como ejemplo también podría ser The Legend of Zelda, la saga en general, por algunos sentimientos o idealizaciones encontradas en X o Y personaje. Y por así podría dar una extensa infinidad de ejemplos que no me gustaría alargarlos. Pero es eso, ya como tal, ya no están tan presentes en algunas noticias de que dentro de un juego, como si fuera una actividad solo lúdica. Hay varios aspectos que se van juntando. Eso sería todo de mi parte, la verdad. Gracias, JJ, por tu intervención. Yo la verdad soy un poco renuente a decir, como a suscribir una afirmación como la que se mencionó ahorita, de, bueno, es que los videojuegos ya hacen cosas distintas que antes no. O sea, de entrada porque no conozco como tanto la historia del videojuego como me gustaría, y como creo que tal vez una afirmación así nos pediría para hacerla. Pero pienso en, por ejemplo, si han visto, seguramente conocen a este youtuber, a José Altozano, Dayo Script. No me gusta referirme a la gente por sus nicknames, solo con Kira, y eso porque el condenado nos dijo su nombre como 3 meses después de conocerlo, pero bueno. Esto lo digo en broma, por supuesto. Pero o sea, él tiene una serie llamada La leyenda del videojuego, la historia del videojuego, algo así. Y en algún momento habla de Electronic Arts y cómo, a pesar de estar haciendo videojuegos que hoy podríamos ver como, comillas grandes, básicos, comillas grandes, simples, había una intención artística detrás, había casi un manifiesto artístico en torno a, bueno, esto es el arte que nosotros hacemos, esto es el arte electrónico que va a ser la bandera del siglo XXI, por decirlo de una manera, ¿no? Esta no es la manera en la cual Dayo lo expresa, ni la manera en la cual los testimonios que se rescatan en el video que les menciono expresan, pero es la idea. Ahorita Electronic Arts podrá hacer lo que queramos, podrá ser así lo peor de la industria del videojuego al lado de Activision Blizzard, King, pero había una intención artística en su momento detrás. Y nuevamente, tal vez pueda ver esas obras ahorita y decir, bueno, no, tal vez no estaban tan padres, pero la intención artística nadie se las quita y eso lo respeto muchísimo. Entonces, simplemente hay artistas que tienen distintas prioridades en distintos momentos de la historia y del tiempo. O sea, ¿qué te puedo decir? Braid es de 2011, 2012 y es agarrar el mismo género de plataformas que hemos visto, meter mecánicas de viajes en relación al flujo del tiempo, y al final contarte una historia sobre cómo obsesionarte con alguien no es bueno y lo difícil que es dejar atrás una relación que se acaba. O sea, hay gente que cree que el videojuego se puso interesante hace 7 años con The Last of Us. No, el videojuego siempre ha sido interesante. El videojuego siempre ha tenido cosas que contar. Tal vez simplemente no hemos sabido dónde están esas voces que quieren decir algo. Y creo que casi es nuestra obligación como académicos, periodistas, analistas culturales y amantes del videojuego buscar esas voces. Pero bueno, ¿hay ustedes algo más, compañeros? ¿Abordar alguna otra cosa? Pues creo que precisamente en eso subyace pues la importancia de matizar que el videojuego se aborda desde diferentes perspectivas en un contexto específico. Sí estoy de acuerdo con lo que decís ahí de que podrían partir de una experiencia similar o principal, pero precisamente esa es la cosa, todos parten de la experiencia de ver el videojuego, de vivir el videojuego, de jugar el videojuego, bueno, de utilizarlo, de experimentarlo. Finalmente todos parten de eso, de la experiencia, de algo que ocurre en un momento y a usar un aparato
y que se ve mediado por el hardware, el software, la pantalla y el cuerpo mismo, ¿no? Todos partimos de esa acción. Pero la cosa es que finalmente hay una intención distinta y un momento diferente. Tú lo acabas de decir, hay gente que cree que el videojuego se puso bueno cuando salió God of War Ragnarok. Y hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué la gente cree eso? En qué perfiles encaja pensar que el videojuego se puso bueno hasta que las gráficas empezaron a ser cinemáticas? Cuando el juego estaba bueno desde cositas como, no sé, Adventure para Atari estaba chingón. Yo lo jugaba en mi controlcito, en mi pantalla en blanco y negro cuando era niño. Ajá, que me habían comprado mis papás. Y era algo divertido, sí, era un cuadrito en cosas súper sencillas y la chingada, pero había algo detrás. Entonces, digo, a lo mejor es un ejemplo muy extremo, pero digo, para algo más, con más forma, pues no sé, cosas como Stalker, que últimamente he estado jugando Stalker porque últimamente me he estado bebiendo más, no solo por una cuestión de análisis, sino por una cuestión meramente lúdica de empezar a jugar las joyas de ayer y hoy, no nada más lo que salió, digamos, este año, tanto también porque mi bolsillo no me lo permite, pero porque hay cientos de experiencias allá afuera, como lo puede ser Stalker, como lo puede ser juegos de Warhammer, como lo pueden ser Amnesia en su momento, que a lo mejor para muchos no suena muy reciente, pero ya llovió, desde que salió Amnesia ya llovió. Entonces, vaya, y siguen transmitiendo, siguen teniendo un interés. Pero las personas que para las cuales, no sé, hasta que no salió God of War el más reciente o hasta que no salió Doom Eternal o toda la plétora de juegos recientes que estamos teniendo, ¿desde qué perspectiva están partiendo? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido su acercamiento al medio? Y eso finalmente está diferenciando cómo juegan y lo que hacen cuando juegan. E incluso cuando sean analistas más allá que jugadores que a lo mejor digan, no, es que el videojuego se puso bueno hasta que no salió el juego del señor David Cage, ¿no? Y tal. ¿En qué contexto lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Para qué? Tal. Entonces, creo firmemente que tenemos que tomar la experiencia del videojuego, sí, como un punto nuclear que todos atravesamos en esta relación corporal que tenemos con un software y un hardware y una pantalla y sobre todo, y más importante, la imagen, porque yo es lo que yo diría ahí que es el punto de partida para todos. Todos partimos de la imagen. Y no me refiero solo a la imagen visual, la imagen sonora, la imagen que se transmite a través de otros medios, no únicamente la visual. Y a partir de ella se van, digamos que dividiendo diferentes ramas acorde a la intención y el contexto específico de cada individuo, haciendo lo que hace, viendo cómo lo hace y jugando lo que juega. Y ahí también vendría de alguna u otra forma, y ahí a lo mejor yo sí estaría de acuerdo en decir que se experimenta una parte del videojuego al momento de ver a otros jugar, porque igual estás partiendo de la imagen, no estás jugando, pero estás experimentando algo incluso a través de otros, cosa que se ve en la hora que les enseñé esta del Octopath, que generan espacios de socialización. Y eso es otra forma de experimentar el juego, solo que tiene otro nombre. Ajá. Entonces, pero están partiendo de la imagen y de lo que rodea al videojuego. Entonces, matizar este tipo de cuestiones nos va a permitir entender mejor cómo se mueve el medio, cómo las gentes lo interpretan y funcionan en torno a él, y el por qué ocurren los movimientos que ocurren dentro de la industria. Además de, bueno, toda la cuestión de consumo y capitalista, que también creo que sería bueno discutir, que creo que si bien, como mencionas, Antonio, el videojuego no termina ahí. Yo creo que claramente para los hombres de traje y para ciertas personas que consumen cosas como FIFA o juegos anualizados, pues sí, es lo compro y el que sigue, ¿no? O es la ideología que tienen también los corpos. O sea, el corpo es, pues ya salió el FIFA de este año. Bueno, ya no va a haber FIFAs, ¿verdad? Pero ya salió el COD de este año. No, pues ya el que sigue, ya háblale a Infinity Ward, háblale a Treyarch, háblale a quien sea, pero para que ya me empiece a ser el que sigue. Ya, ya, a la fregada, ¿no? Entonces, creo que también matizar esa idea del consumo sería bueno teniendo en cuenta esta experiencia de origen que parte de la imagen, de los espacios de socialización y del contexto específico de cada individuo que experimenta los videojuegos en diferentes momentos del tiempo. Porque también a mí me tocó empezar con ciertos juegos, a las personas más jóvenes con otros, y no todo el mundo tampoco tiene ni el tiempo ni las ganas de estar probando los juegos viejos, ¿me entiendes? Entonces, creo que tomar todo ese tipo de cuestiones enriquece más esa discusión. Es tan complicado hablar del videojuego a veces, pero sí, o sea,
no sé, compañeros, tal vez uno ya se hace viejo y empieza a ver con más desdén aquello que ama. Pero sí, o sea, la necesidad de hablar de los términos que usamos, de los nombres que ponemos, de nuestra aproximación al videojuego, todo esto creo que es importante. Creo que es importante. Si vamos a defender que el videojuego es arte, que a mí esa batalla me da completamente igual. Pero si hay gente que va a defender que el videojuego es arte, bueno, pues denle el tratamiento teórico que el arte demanda. Uno crítico, uno reflexivo, uno que sea sesudo, diría la banda. Pero sí, o sea, al final del día el seminario, Trivium, mi propio blog, la gente de Anaid, Dani, Talkinvidia me parece que se llama, Dayo, toda esta gente todos ustedes son pues quienes traen esa nueva bandera, ¿no? De pensar el videojuego más, de comprenderlo como algo más, y eso es fabuloso, o sea, tal vez es lo que nos hace falta, pero bueno, no sé, compañeros, ¿alguien quiere decir algo más al respecto? ¿Algún otro tema que quieran plantear? Bueno, ahí les va. Contrario a lo normal, yo quiero plantearles un tema que de hecho es una objeción que me planteó un ex compañero de aquí. Él ya casi no participa, pero pues de hecho él está en Trivium. Él es un compañero mío de la facultad, o bueno, lo fue porque ya ni él ni yo estamos en filos, ¿verdad? Bruno, que su username es algo así como Fibra en Twitter, me decía algo así como, bueno, es que lo que no me gusta de tu propuesta es que le quita lo lúdico al interactuar con el juego. O sea, en la medida en la cual dices que jugar es un verbo solo apropiado para los jugadores normales, pues entonces, ¿qué pasa con los periodistas, con los académicos, con los testers, con todas estas personas? Ellos, siguiendo tu análisis, no juegan. Ok. Pero entonces eso le quitaría lo lúdico, voy a llamarlo así, lo juguetón, que da la propia experimentación de videojuegos. Vamos a la experimentación en lugar de consumir, me gusta más. La experimentación que tienen del videojuego. ¿Ustedes qué piensan de esta idea? Yo ya tengo mi respuesta, pero me gustaría incentivarlos al diálogo. ¿Qué piensan? ¿Creen que con este cambio de términos, despojo, teóricamente al menos, al periodista, al académico, al tester, a todas esas personas del goce lúdico? ¿Qué piensan? Ay, está cabrón, espérame. Pues por mi parte, y pues también partiendo como de los comentarios que hice previamente, siento que pues el quitarle lo lúdico al verbo de la interacción del juego, ya sea general o específico, es como lo que hay que hacer porque ya como comenté previamente, pues es limitante para el medio. Ahora, no siento que esto necesariamente sea como quitarle lo lúdico a la persona, porque siento que como en otros medios es bueno, el goce, el entretenimiento que viene en el medio, viene ya de cierta manera implícito en el conocimiento del medio y en el uso. No sé si me estoy dando a entender bien. Es más como, por ejemplo, cuando escuchamos que alguien que se ve una película, se sobreentiende que en la mayoría de los casos esto es porque le gusta a la persona. O cuando se lee un libro, se escucha música. Los verbos que lo describen no requieren esta especificidad de lo está haciendo por divertirse, porque se sobreentiende que en la mayoría de los casos es así. Y que incluso un analista lo puede disfrutar y una persona que tal vez está viendo una película puede que no la esté disfrutando. Pero entendemos que en la mayoría de los casos se busca por
por tener por placer, por decirlo de cierta manera, ¿no? Entonces yo creo que tal vez podría ser similar en el concepto de juegos si se llega a evolucionar el término que los describe y los verbos que describen en su consumo. Que si llegamos al punto en el que evolucionemos los términos, que personalmente no creo que suceda, pero si llegamos al punto en el que llegue a suceder, el concepto de decir que se está experimentando este medio, pues muy posiblemente ya traiga esta carga de como preconcebida de que se hace por entretenimiento y de que si no se hace por entretenimiento es lo que está fuera de lo común o bueno, fuera de lo que se hace normalmente. Pero bueno, eso es por mi parte. Sí, gracias ahí. Que planteas así más ideas que efectivamente hay que tener en cuenta a la hora de pues de dar respuesta a esta cuestión, ¿no? Yo creo que hay muchas vertientes o aristas que tener en cuenta. Pero bueno, no sé si JJ o Kira quieran ofrecer una respuesta a este dilema que al parecer se implica de mi planteamiento. Pues, mira, yo, desde mi punto de vista, tanto personal como de análisis, si entiendo el por qué puede ser visto que estás retirándole la parte lúdica, la parte de jugar, cuando le dices es que es una experiencia, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Porque entiendo que la gente necesita nombrar las cosas para saberlas reales, ¿no? O saberlas que existen y que forman parte de cómo están, porque van a decir, pues es que yo no estoy haciendo esto, estoy jugando, y tiene que ser nombrado para que exista. Que bueno, eso nos mete en otros pedos filosóficos de qué existe o qué no existe, o de cómo funciona el lenguaje, pero bueno, la cosa es que yo, desde mi punto de vista, no creo y no considero que cambiar los términos le quiten esa capacidad, porque además, aquí hay una cuestión. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Y dónde estamos cambiando esos términos? Porque algo que ocurre en el arte es que yo puedo sentarme, como lo he comentado varias veces, a decirles, no, pues es que hay gente que el fútbol, la chilena la va a ver como arte, ¿no? Este futbolista hace una chilena, va a decir que artístico, y va a empezar a sacar una sarta de términos que en su contexto y en su forma de manejar las cosas para ese momento le funcionan para explicar por qué es arte. Pero va a haber otra persona que va a explicar otras cosas, etcétera, 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 y así sucesivamente. Y va a haber diferentes esferas en las que se utilice uno u otro término. Entonces, yo creo que el cambio de términos siempre va a ser una cuestión, como siempre digo, de grado, de acuerdo, pero que además va a ser utilizada, tiene que responder a un para quién, un para qué y un dónde. Y no por eso le vas a retirar la carga que tiene todo lo demás, porque va a haber algo que tenemos ahorita y que, por ejemplo, tú propones, hay que cambiar el término. Yo creo que todos estamos de acuerdo que es muy difícil cambiar un término que incluso es utilizado por la industria misma para punto de venta, ¿sí? Pero bueno, podemos cambiarlo en un espacio de análisis, en un espacio de pensamiento, de estructura, y a lo mejor por ahí ir abogando a que se cambie lentamente con las personas a pie de calle, con la gente que juega los videojuegos por otro lado. Pero al final la gente le va a seguir diciendo como quiera, porque lo van a vivir a partir de su experiencia. Entonces no les estás arrancando nada. Estás puntualizando para poder ser más preciso con lo que quieres explicar o abordar en contextos específicos. Pero alguien afuera te va a seguir diciendo, pues yo juego, y es tan válido como lo que tú estás planteando porque parte de su experiencia y de un conjunto cultural y de socialización. Entonces, yo no veo como que le estés arrancando eso al juego, y porque finalmente estás matizándolo en un contexto específico, porque también lo dijiste hace rato, son obras videolúdicas, sigue estando lo lúdico, sigue estando la diversión, sigue estando el ocio ahí. Simplemente es ser más precisos en un contexto de análisis que es necesario para poder, en nuestro caso, o en el caso de gente como Dayo, o en el caso como cualquier otro analista que haya afuera o periodista, ser más puntual con la manera en que trabaja y más específico con los términos que quiere dar a entender. Entonces, no, yo no creo que se le esté arrancando eso. Yo creo que al final también
las personas dan sus propios términos o sus propias maneras de experimentar. La prueba está en cómo la crítica hizo mierda a Super Mario, pero puta, cómo vendió la película y la gente cómo es feliz viendo la película. Ajá. Porque hay distintas esferas de pensamiento y de experimentación en contextos específicos, lo cual recalca todavía más la idea de que debemos de usar diferentes términos. ¿Sí? Bueno, esa es mi opinión. Sí, muchas gracias, Kira. Que ya Kira perfiló por dónde va a ir mi respuesta también, lo cual me emociona. Porque o una de dos, o significa que tenemos ideas comunes y encontrar gente con ideas en común es gratificante. O en cambio, el texto está lo suficientemente bien planteado para dar pie a una respuesta satisfactoria. Pero bueno, JJ, no sé si te gustaría ofrecer una respuesta en torno a esta cuestión. Claro, claro. Muchas gracias. Lo mismo, estoy viendo como Kira lo plantea, me gustó la verdad y voy a tomarlo de hincapié. La neta, estoy de acuerdo con Kira en muchos aspectos, sobre todo cuál es la funcionalidad que nosotros queremos abarcar con el videojuego. Ya como se ha mencionado con los análisis de videojuegos como tal que los han planteado, es verdad, hay que ser más específicos, porque no es lo mismo una persona que lo usa para mero entretenimiento a una persona que lo llega a usar con fines de lucramiento en estos casos, ya sea por necesidad, pero eso no descarta la parte lúdica, por supuesto que no, como bien dice Kira, porque aunque estés trabajando, que a mí me ha tocado ahorita, por ponerme un ejemplo otra vez, con Shovel King, Treasure Trove, algo así se llama, me acuerdo el juego completo. Estoy volviendo a rejugar una campaña con el fin de hacerle un texto por lo mismo. Pero eso no significa que se dejen algunas experiencias lúdicas, ya sean de fantasía o incluso algún entretenimiento que se me hace gracioso. Eso no quita el hecho de que vayas a sentir eso. Aunque lo estés viendo con otros ojos, se pueden mezclar factores y eso es algo que se remarca. Si bien es cierto que la estás usando con otra finalidad, no se ve la necesidad de que se quite lo lúdico como tal. En eso estoy de acuerdo. Es todo, es todo. Gracias. Ok, sí, gracias JJ. Sí, a ver, yo quiero ofrecer ahora mi respuesta, porque es una cuestión que, o sea, cuando leía Bruno, porque me lo comentó en Facebook, ni siquiera fue como al post o dentro del server del seminario, me lo comentó en Facebook. Me señaló eso y dije, oh diablos, tal vez tenga razón. Y estuve como un día pensando esa cuestión así de, bueno, sí hice eso. Y yo no estoy de acuerdo, o sea, genuinamente creo que no. O sea, en defensa de Bruno, parte de la respuesta de Kira apeló a este término que les propongo, ¿no? Lo de la obra videolúdica, ¿sí? Pero en defensa de Bruno y en defensa de todos ustedes, y abogando, de hecho, en contra de mí mismo, nunca he hecho patente esa intención en ningún texto. Así nunca he compartido ese pensamiento de... O sea, de hecho sí, a una persona. No sé si la conozcan, pero Abigail, una ex periodista de videojuegos de Level Up, con la cual de vez en cuando converso así muy casual, le comenté eso. La idea de que, bueno, es que creo que hay que cambiar el término así. Casi una reforma al entendimiento del lenguaje y al uso del mismo en la vida cotidiana, que por supuesto no va a pasar. Pero yo nunca he compartido ese pensamiento más allá de con ella y con mi hermano, creo, de lo videolúdico, de como nueva propuesta para entender al videojuego, para nombrarlo. Pero lo que sí, y esto ya se relaciona con lo que menciona Kira y lo que se estuvo de hecho mencionando en las tres intervenciones, perdón, con lo que dijo JJ y en general en las tres intervenciones. Y así de la misma manera con el resto de lo que he venido diciendo sobre el texto y la intencionalidad y las circunstancias y demás. Que tu actividad tenga otra finalidad no creo que implique que no te la puedas pasar bien o que puedas tomarte momentos de ello en juego y gozarlo como un juego. O sea, para mí el ejemplo más fácil que se me ocurre es trabajar. O sea, trabajar es una actividad que obviamente no es un juego, pero puede haber momentos en los cuales lo goces o lo tomes a la ligera y, o sea, eso está bien, no está mal para nada. Pero la actividad no determina cómo yo me la voy a pasar mientras la hago. Así como lo mencioné. Todo puede ser un juego con la disposición determinada y todo puede dejar de serlo con la actitud concreta. No recuerdo ya ni la frase.
Pero esa es la idea, o sea, puede ser la actividad más seria del mundo y que demande la mayor cantidad de atención, pero si yo me pongo a... Si yo voy a la dulcería y compro gomitas de dulce de lombricitas y me pongo a jugar con ellas en mi escritorio, güey, pues no te estás tomando la cosa como debería, te estás jugando y eso está bien, o sea, eso es una muestra de hecho de la espontaneidad del ser humano y de su libertad de actuar en la vida real y eso es fabuloso. Pero eso no implica, la actividad no determina cómo me la voy a pasar yo, eso lo decido yo. Pero lo cierto es que a mí se me hace difícil pensar que si tu papá te obliga a jugar 12 horas sin parar para enseñarte una lección de mala manera, me costaría creer que estás jugando. Creo que es una cuestión de disposición enteramente. Y, y en general muchos de los problemas a los que yo me enfrento los reduzco a la disposición. Si checan el texto de La Gigantomaquia, es igual disposición, es como yo juego el videojuego. Si checan mi ponencia, que también luego lo volví texto, sobre la amistad en el videojuego, también es disposición. Si checan el texto de Ágora, que publiqué hace 5 años, no, como 7, sobre la noción de comunidad y amistad, igual es disposición. Tengo una tendencia a pensar las cosas en términos de disposición, de intencionalidad. Y esto está presente en este texto, esto está presente en el manifiesto de Trivium, esto está presente en toda mi proyección teórica, básicamente. Pero bueno, por mi parte, compañeros, ya no tengo más temas o como hay cuestiones que plantearles, francamente. No sé si a alguno le gustaría compartir algún pensamiento más, plantear otra idea. Pues que yo considero que es importante nombrar las cosas, ya lo dije hace rato, yo sí considero que el lenguaje es realidad, no solo el lenguaje hablado, también el lenguaje visual, y eso creo que es algo muy importante, y nombrar una experiencia que parte de la imagen y que además, como la imagen misma, se interpreta a partir de la experiencia puntual en un momento en específico en el tiempo, hay que empezar a nombrar las cosas de manera más específica para poder darnos a entender mejor y aprender a diferenciar las distintas experiencias que tienen las personas. Creo que es importante llevarnos eso, tenerlo en cuenta, que quede como precedente en las interwebs, lo vea quien lo vea, para de alguna forma u otra comenzar, pues no esperar a que aspirar a que todo el mundo deje de llamarle videojuego y empiece a llamarle obras videolúdicas o experiencias o lo que sea, pero sí empezar a abogar porque al momento de en nuestra parcela shot, ya sea la parcela del analista o del periodista, etcétera, 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 empecemos a ser más específicos con términos, comencemos a tratar de, digamos, desenmarañar de mejor forma no solo el videojuego, sino nuestra forma de análisis y de trabajo, para poder entender algo que, como yo ya he dicho muchas veces, es un sistema interconectado que es más que la suma de sus partes, sino cómo interactúan entre ellas y a su vez cómo eso interactúa con las personas. Entonces, yo creo que eso es importante y pensarlo de esa forma. Voy a escribir un texto sobre el concepto de lo videolúdico. Y va a ser el siguiente texto que publique en Trivium. Espero. No me alcanza el tiempo y hay muchas cosas que hacer. Pero bueno, no sé, compañeros, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Alguna reflexión final o plantear otro tema? A mí me gustaría dar una reflexión final, si se me permite. Adelante. Gracias, gracias. Me gustó el texto, cuando lo leí me dejó impactado, realmente, porque nunca me lo había puesto a pensar. Yo soy alguien que... Quiero hacer un paréntesis. Qué fuerte que es la palabra impactado, ¿eh? Muchas gracias. Sí, me dejó impactado porque yo dije, hey, es cierto. Yo hay veces que ya no juego los videojuegos nomás por simple diversión o uso cotidiano. A veces los uso por un escape a la realidad, que sí también incluye el mero de entretenimiento. A veces lo uso para evadir ciertos factores que no dan. Ya el uso de otras formas en algunos sentidos. O simplemente los uso como diversión, o en estos casos que me comencé a meter a Trivium Game, en simple análisis a temas psicológicos. Cosa que estoy batallando bastante porque tengo que hacer un montón de hipótesis a mi punto, porque son temas no muy explorados. Que si bien, gracias al apoyo que me están dando ustedes,
me voy guiando un poco mejor, sí es un poco complejo para mí, ya que yo nunca había hecho esto. Pero también cabe mencionar que está el uso, que oficialmente será el videojuego, y el cómo el sujeto o persona lo utiliza. Como si bien hay varios factores que una persona lo utiliza para Y o X y Y, que es lo que está diciendo Kira, de hecho, el agarrar, yo lo uso de esta forma y se puede adjuntar de esta forma a este sector. Y es algo válido, porque el videojuego como tal no tiene esa idea, ese uso, me explico, definido en el sentido solo para esto, sino que se abarca grandes, porque como no está tan explotado, se explotan varios usos que se le pueden dar. Ese es mi punto, la verdad. Sí, muchas gracias, Yeye. Sí, en definitiva, justamente lo que hablaba con mi compañera, con mi colega del trabajo esta semana es, qué padre es cuando uno se encuentra producción teórica que te permite comprender cosas y fenómenos de tu realidad circundante, porque te da herramientas para diferenciar, discernir, distinguir toda esa clase de verbos, la realidad misma. Y es a mí lo que me gusta, o sea, es la clase de textos que me gustan y la clase de textos que me gustaría poder hacer, pero es práctica. Sigo batallando con hacerlo, pero espero algún día lograrlo. No sé, Isaí, si quieres compartir algo, alguna opinión final al respecto. La verdad no, porque pues en parte como mi percepción es un poquito opuesta al texto, el argumento de como a favor y en contra o sea, los argumentos encontrados que he encontrado yo, o sea, van sobre la misma línea, pero como que con conclusiones ligeramente diferentes, ¿no? Entonces, siento que yo aprovecho más como para seguir explorando mi propia concepción más que como para concluir algo en el momento, Órale, muy bien, Isaí, no te para preocupes. seguir explorando, la verdad. Pero fíjate, ahí te va. Si en algún momento quieres escribir, Trivium te abre las puertas para publicar. Pero bueno, pues muchas gracias compañeros por esta sesión. La verdad me emocionó mucho la idea. Yo nunca había presentado un texto mío aquí. O sea, yo publico y hago ponencias de vez en cuando. Pero nunca había presentado aquí. Entonces, pues fue bastante gratificante. Tal vez lo vuelva a hacer si el seminario continúa. Pero pues muchas gracias compañeros por esta agradable sesión y nos veríamos entonces en 15 días, si no mal recuerdo, con la presentación de Santiago. Yo quiero decir nada más una cosa final, con Ok, lo que decía entonces, JJ, órale, nada importante. más. Es muy rápido. Hay que utilizar los términos no para limitar, que va por esta cuestión que decías de arrancar el juego. No es limitar, es delimitar algo. Estamos delimitando. Hubo un texto que yo leí en la facultad hace mucho tiempo, que me lo dejó la maestra Belia Trejo, que era limitar o delimitar. Y en ese texto básicamente hablaba de cómo utilizamos ese tipo de términos o nos enfocamos en la historia, por ejemplo, a ciertos periodos históricos o a ciertos temas en específico, no para limitarlos, sino para delimitar hasta dónde vamos a ir, porque también es necesario marcar esa delimitación para poder ser más precisos y no irnos sobre las ramas o confundirnos en direcciones que a lo mejor no vamos para allá. Entonces, estos términos no creo que haya que usarlos para limitar, sino para delimitar el trabajo. Y ya. Muchas gracias, Kira. Sí, es cierto, hay que pensar. Justamente ahora tenemos que pensar los verbos que usamos para hablar de las cosas. Eso es fabuloso. Así, pensar sobre verbo. Pensar el verbo que usamos para hablar de los verbos. Ya, y luego vamos a ir al tercer escalón, por supuesto. Pero bueno, entonces compañeros, pues nuevamente, muchas gracias por la sesión. Fue bastante interesante. Me llevo ideas que quiero explorar en algún texto. Y pues nosotros nos vemos en 15 días. Y Trivium publica mañana texto, entonces si quieren checarlo, se los compartí por acá. Y ahora sí, nos vemos en 15 días, compañeros. Bye.